competencia que tiene concentrar carga, no solamente de su nación, sino de los países de la región. Como, repito, Singapur declaró su zona económica especial en 1965, que lo llevó al éxito que tiene hoy. Tiene una interconexión rodoviaria y ferroviaria con sus principales puertos, al igual que China y los principales puertos del mundo. Otro puerto importante, como ejemplo, vamos a tener a ponerlo a Rotterdam, que tiene un área industrial de 11.000 hectáreas y por otro lado 12.500 hectáreas, a pesar de ser un país también pequeño, y a lo largo de los 57 kilómetros del río Rin y Mosa, tiene áreas industriales, tiene terminales de crudo, refinerías, etcétera, etcétera, que le permite competir en un mercado y ser el primer puerto de Europa en este momento, porque el liderazgo mundial lo perdió, y esos ejemplos debemos imitar. Y al igual es totalmente interconectado por vías rodoviarias y ferroviarias que permitan la disminución de sus costos logísticos y ser un puerto competente y competitivo. Esta visión de desarrollo macro de los grandes puertos en el mundo concentradores de carga, como Shanghái, como Singapur, como Rotterdam, como Los Ángeles, etcétera, etcétera, lleva a los transportistas marítimos y a los que manejan el negocio portuario en el mundo a visualizar el mundo de una forma totalmente diferente, con 5 o 6 puertos globales mega concentradores de carga y restablecer el transporte por regulares. De tal manera que en esa visión de desarrollo se considera que esos 5 puertos globales mega concentradores de carga van a estar ubicados en Hong Kong, en Shanghái, en Rotterdam, en Los Ángeles, y una gran sorpresa, en el Caribe, tanto en el puerto de Kingston, Jamaica o Freeport en las Bahamas, un puerto concentrador de carga en el Caribe que permita concentrar la carga de Europa y de ahí distribuirla, tanto para el Atlántico de América del Sur, el Pacífico de América del Sur, cruzando el canal de Panamá, hoy y a futuro el canal de Nicaragua, de tal manera que la gran visión es la red jerárquica portuaria. Y así como tenemos los puertos globales, tenemos los puertos regionales en segundo orden, los puertos subregionales y los puertos feeder o alimentadores, que van a necesitar de buques más pequeños para que lleven carga a los buques regionales y subregionales. Dentro de esta visión macro portuaria en el mundo, el puerto del Callao está considerado como un puerto subregional. ¿Qué significa eso? Que este puerto subregional debe concentrar la carga de Ecuador, de Bolivia, Perú, por supuesto, Chile, parte de Brasil, y de allí transportarla al Asia. Pero para llegar a hacer eso, como repito, necesitamos modernizar nuestros ejes viales y hacer que nuestros puertos sean eficientes, y como vamos a ver posteriormente, vamos a tener una competencia portuaria en el oeste de América del Sur, que es muy necesario parar las antenas para que los puertos del Perú no queden rezagados. De tal manera que yo visualizo un reacomodo portuario con la nueva apertura del canal de Nicaragua. ¿Cuál es el posicionamiento de los puertos en América del Sur en este momento? Tenemos a Lázaro Cárdenas, a Manzanillo en México, Puerto Limón en Costa Rica, tenemos a Balboa en Panamá, tenemos a Buenaventura en Colombia, tenemos al puerto de Pozorque, Guayaquil en Ecuador, al puerto de Paita, Callao e Hilo en el Perú, Mejillones, Valparaíso y San Antonio en Chile. Por el otro lado, en el Atlántico tenemos a Freeport
y a Jamaica, tenemos al puerto de Cristóbal en Panamá, tenemos al puerto de Cartagena en Colombia, tenemos al puerto de Santos en Brasil, al puerto de Montevideo y al puerto de Buenos Aires en Argentina. De tal manera que habrá un reposicionamiento portuario, como lo vamos a seguir analizando por esto. Entonces vamos a ver a Pozorja. Pozorja está ubicado a 85 kilómetros de Guayaquil, o sea, al ingreso. Tiene una profundidad de 16 metros, tiene una área industrial de 2.500 hectáreas inicialmente, pudiéndose ampliar hasta 5.000 hectáreas, y cuenta con una inversión de más de 8.000 millones de dólares y ha sido concesionado a DP World por 50 años. De tal manera que este puerto tiene todas las condiciones para consolidarse como un puerto concentrador subregional de carga en la región y concentrar la carga de Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, si sus costos logísticos lo permiten. Si llega a ser un puerto competente y competitivo, no dudemos que los transportistas marítimos llevarán su carga a ese puerto. Tenemos el puerto de Buenaventura, que está ubicado a 31.5 kilómetros del mar. Igual se encuentra en un estuario con muy poca profundidad, de la manera que este puerto no figura en la visión macro de desarrollo portuario de los grandes transportistas marítimos, ni de los que manejan el negocio portuario en el mundo. Igual pasa con Buenos Aires. Como ejemplo, podemos ver que movió en el año 2006 1.350.000 contenedores, el 2008 comienza a bajar a 1.187.000, el 2015 a 965.000 y comienza a bajar. O sea, esto no quiere decir que esos puertos desaparecerán, sino que no están en la visión de desarrollo de los principales puertos en el mundo. Solamente será un puerto que recibirá a pequeños buques, que serían los buques feeder, que llevarían carga de los puertos regionales o subregionales para alimentar a este gran puerto de Buenos Aires. De tal manera que con este nuevo reacomodo portuario por la apertura del Canal de Panamá, consolidará al puerto de Freeport y Kingston como los grandes puertos globales de América, que concentrarán la carga en el Caribe y ahí, como repito, la distribuirán tanto a Norteamérica y América del Sur, al Atlántico y a las costas del Pacífico. Consolidará el puerto de Punta del Águila en el Atlántico y Puerto Brito en el Pacífico, con esta apertura del canal de Nicaragua. Este canal de Nicaragua tendría una longitud de 278 kilómetros, 270 metros de ancho y una profundidad mínima de 30 metros que le permitiría fácilmente albergar a buques de aproximadamente 1 millón de toneladas y esos buques que les digo de 50.000 contenedores. Esto consolidará el transporte marítimo, por eso que hoy tenemos que buscar el crecimiento de los puertos hacia la zona del mar, buscando siempre zonas más profundas y con una visión macro de futuro. No podemos ser entusiastas en llamarnos megapuertos ni puertos hub sin hacer un estudio e ir paralelamente, crecimiento del puerto, modernización de vías de comunicación y zonas industriales que alimenten el puerto de carga. Este es el canal de Nicaragua. A ver, investiga, pues tienes que investigar.
son 378 kilómetros de largo, que incluyen dos reclusas, una en Rivas y otra en el Caribe, y un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados de superficie. El proyecto consiste en 6 proyectos. Primero, el canal en sí. Además, una zona de libre comercio que se recomienda se construir en Brito. Se ha ido la comunicación. De capacidad para 1 millón de personas y que funcionaría como complemento al aeropuerto internacional. Dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. Carreteras nuevas en el tramo Benito Rivas y Nueva Guinea a Punta Ávila. Y 4 complejos turísticos son los otros proyectos. Estos últimos serán temáticos, habrá un complejo turístico de reserva natural en el Caribe, uno de golf, uno de Metepe y un resort de relajación en San Lorenzo. De tal manera que este es el nuevo posicionamiento portuario. En el Atlántico nos quedaremos con los puertos consolidados, como es Kingston y Freeport. Punta del Águila, en el Atlántico de Nicaragua, consolidará al puerto de Cartagena, para lo cual Cartagena tiene que mejorar su profundidad para convertirse en un puerto regional o un puerto subregional, y consolidará al gran puerto de Santos. De allí la importancia, como vamos a ver, de unir al puerto del Santos con el oeste de América del Sur, que puede ser el gran puerto de Hilo. Pero para eso tenemos que ver los temas totalmente técnicos y comerciales. O sea, hay mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo tiene que ir amarrado con conocimiento, con técnicas y costos finales. Los puertos panameños de Colón y Balboa perderán competencia y, como repito, eso no quiere decir que van a desaparecer, sino no tendrán la relevancia ni importancia que tienen en este momento. En la parte del Atlántico tendremos al puerto de Brito en Nicaragua. Se consolidará el puerto de Pozorja, que desplazará definitivamente al puerto de Guayaquil. Tenemos al puerto del Callao, y ahí les he puesto justamente el área de influencia que tiene América del Sur y que está conectada directamente con los puertos del Perú. Tanto la riqueza de la Amazonía peruana, de todo el Perú, como esa gran carga y producción que tiene Brasil, venga a los puertos del Perú. Pero tenemos que hacer nuestros puertos competentes, competitivos, y eso lo lograremos, como lo vamos a seguir viendo, con vías de comunicación competente. Tendremos al puerto de Mejillo, ¿no es? Y al puerto de Valparaíso, que trabaja en alianza con San Antonio. Recordemos que el puerto de Valparaíso y San Antonio están unidos con túneles de hasta 25 kilómetros. Usted no ve ningún camión con un contenedor por las calles de Valparaíso. Y Valparaíso se une al Mercosur justamente por estos túneles, que justamente es lo que tiene que hacer el Perú, mejorar sus costos logísticos para poder desplazar al puerto de Valparaíso, ya que buques que vienen del Asia hoy prefieren ir a Valparaíso y no al Callao. ¿Cuál debe ser la visión de desarrollo de los puertos del Perú? Tenemos una competencia entre 3 puertos peruanos. Puerto de Paita, por su enlace con el eje IRSA-Amazonas, que le permitirá concentrar la carga de Brasil, parte de Ecuador, Colombia y la Amazonía del Perú. Este puerto de Paita, unido con Yurimaguas, después con todo el río Amazonas, tiene un gran potencial de convertirse en un gran puerto. Tenemos que buscar los centros de producción, tenemos que buscar la industria, tenemos que buscar las grandes alianzas comerciales para poder cumplir otro objetivo. Otros puertos de competencia acá en nuestro litoral tenemos al Callao. ¿Por qué? Por su ubicación estratégica. Está ubicado en una megápoli de más de 12 millones de habitantes, con la zona de mayor consumo en el Perú, que concentra la industria, la economía, etcétera, etcétera. Y en esa visión de desarrollo portuario mundial,
Se cree que puede concentrar la carga de Chile, de Bolivia, Perú, Ecuador y parte de la carga de Brasil, y el otro gran puerto es Silo, por su vecindad con Bolivia, que podemos acercarnos al gran puerto concentrador de carga, que es Santo Brasil. Para lograr eso, como lo vengo repitiendo, tenemos que mejorar nuestros ejes viales, que las distancias físicas se transformen en distancias económicas. Y como ejemplo, puedo mencionar a los ejes IRSA-Sur, que son ejes más que comerciales, son ejes turísticos, que no nos permiten acercar a los centros de producción ni a la industria con los puertos para generar negocio. De tal manera que hay diferentes tipos de carga por su magnitud, que los transportistas prefieren enviarlas por Paita hacia el interior, hasta la sierra del Perú, digamos Cusco, Puno, etcétera, etcétera, por el puerto de Paita y no por el puerto del Callao. Tenemos un gran problema que solucionar. Tenemos que acercar nuestros centros de producción a los puertos y hacerlos más competentes y competitivos para disminuir sus costos. De tal manera que en esa competencia portuaria de crecimiento y de desarrollo que queremos para nuestros puertos, tenemos que analizar la fortaleza de nuestro puerto frente a cualquiera con los que nosotros querramos competir. De tal manera que tenemos que ver nuestra profundidad, nuestros hinterland, cuál es nuestro comercio, cuáles son nuestras fortalezas productivas y cuáles son nuestros puertos amigos, los foreign con los cuales nos podemos enganchar en hacer negocios que seamos atractivos para el negocio económico mundial, y cuáles son los activos necesarios que requerimos para desafiar unos nuevos mercados. Estos son los potenciales hubs. Tenemos Paita, Callao e Hilo. Pero para ello tenemos que insertar a la Amazonía, la riqueza de la Amazonía, al concierto económico. De tal manera que creo que se debe crear la macroregión económica amazónica, ¿no? Para integrarla económicamente a la Amazonía, y para integrarla económicamente tenemos que crear pequeños puertos intermedios de muy poca profundidad, donde, por intermedio de chalanas, embarcaciones propias de la región, puedan interconectarse con zonas de agua mayores hasta llegar a los ríos navegables y ahí construir los grandes centros de acopio y zonas industriales con energías renovables, crear las grandes cooperativas con participación del Estado, desarrollar la acuicultura, etcétera, etcétera, y el transporte aerostático en muchas zonas inaccesibles a la Amazonía, para que mediante este transporte aerostático pueda llegar esa producción a estos pequeños puertos intermedios y de allí a los grandes puertos concentradores, donde su producción sea derivada tanto al puerto de Paita y al puerto de Callao. Estos son los grandes ejes prometedores: Paita, Callao e Hilo. Pero para lograr una mayor producción tenemos que disminuir sus costos, como ya lo vengo repitiendo, y para eso se propone la creación de 5 puertos secos macroregionales, concentradores de carga de las macroregiones, y de ahí, por vías rodoviarias y ferroviarias modernas, desde los centros de producción hasta los puertos y a los grandes parques industriales para su transformación en producción de alta tecnología y valor agregado, que permita una satisfacción económica y un desarrollo equilibrado a las macroregiones y al país. De tal manera que esta es la expansión del puerto de Paita, para lo cual creo que, al igual que lo hizo China, que le va excelentemente, muy bien desde 1979, propongo la creación de una zona económica especial en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, que permita potenciar a los puertos del norte.
la creación de un puerto seco macrorregional en la macrorregión norte que junte tanto a la producción de yurimaguas y paita para hacer crecer esa macrorregión. Pero tenemos que tener una anotación muy importante. Y para eso convoco a los presidentes de los diferentes gobiernos regionales de esta macrorregión que la distancia entre Paita y Yurimaguas son de 1.239 kilómetros. De lo que la distancia de Yurimaguas, que puede ser al puerto de Eten y o al puerto de Pacasmayo, significa entre 600 y 700 kilómetros, y eso tendría una disminución sustantiva de los costos logísticos. Y lo que hoy buscamos justamente es disminuir sustancialmente los costos logísticos para hacer atractivos a nuestros puertos. Igual en el caso del puerto del Callao, proponemos la creación de una zona económica especial uniendo las regiones de Lima, Callao e Ica, una zona, unos grandes parques industriales que promuevan la industria, que promuevan la carga para poder satisfacer de carga al puerto del Callao, entre otros. Este puerto del Callao, mediante el puerto, conectándose al puerto de Pucallpa, se conecta a Portobelo, en el estado de Amazonas, que puede juntar toda esa riqueza. Y aparte del puerto del Callao, tenemos que construir una vía de comunicación moderna hacia Iñapari para que toda esa concentración de carga, como lo vamos a ir desarrollando, del estado de Acre, en Brasil, de Cobija, en el norte de Bolivia, el estado, la región de Madre de Dios y toda la conexión de estas regiones se conecte al puerto del Callao y o al puerto de Matarani y Hilo, dependiendo de sus costos logísticos. De tal manera que la expansión del puerto de Hilo es totalmente importante. Tenemos la creación de una zona económica especial en el lago Titicaca y otra zona económica especial en Bolivia, en las fronteras de Mato Grosso, como lo vamos a ir desarrollando. Conclusión, ¿qué nos daría? ¿Cómo nos ayudaría este puerto de Hilo, conectándolo con el Asia, y que la carga de Santos llegue directamente al puerto de Hilo y de ahí al Asia? Santos Asia, vía canal de Panamá, tenemos 12.294 millas. Santos Asia, vía el estrecho de Magallanes, 12.890 millas. Y el puerto de Hilo, Asia, tenemos 9.200 millas. Esa es la gran diferencia. De tal manera que la consolidación de los puertos del Perú, que van a promover su competencia para posicionarse por uno solo, un gran puerto concentrador de carga quedará en la región. No es como nos cuentan acá en el Perú. Megapuerto en Tacna, megapuerto en Hilo, megapuerto en San Juan de Marcona, megapuerto en el Callao, megapuerto en Chancay, megapuerto en Huacho, megapuerto en Eten, megapuerto en Paita. Eso no existe. Esa es una fantasía. Esa es una mentira. Por eso que necesitamos consolidar nuestra visión y que no nos mientan. Porque solamente habrá un gran puerto hub en el oeste de América del Sur, mega concentrador de carga que concentrará la carga de la región. Puede haber puertos consolidadores de carga, ¿no?, nacionales, etcétera, etcétera, pero no en esa visión macro que tiene el mundo de desarrollar sus economías mundiales. Y en esa visión mundial es donde nosotros tenemos que involucrarnos buscando zonas más profundas, áreas industriales, vías de comunicación modernas, zonas económicas especiales. De tal manera que esa gran propuesta en el sur es consolidar la región sur o una zona económica especial entre Arequipa, Moquegua y Tacna, conectada
a otra zona económica especial en el lago Titicaca, un puerto seco en Bolivia y una zona económica especial en Sucre, Bolivia, entre Mato Grosso Sur y Mato Grosso. Esta visión de desarrollo considerará 3 polos concentradores de carga en el oeste de América. En el norte, el gran puerto hub global de Los Ángeles, conectado con el Asia. En Nicaragua, Puerto Brito, conectado con el Asia. Y en esta parte del sur, en el oeste de América del Sur, un puerto del Perú, que puede ser el puerto de Callao, Hilo, Paita, y sobre ello las autoridades tienen que trabajar para evitar que ese gran puerto concentrador de carga pase a ser Pozorja en Ecuador o pase a ser Mejillones en Chile. El Perú debe impulsar una infraestructura moderna. Tenemos riqueza de todas las variedades, con un mar peruano muy rico en agricultura, en minería, una selva que tenemos que explotar para beneficiar a toda la población, de tal manera que ese es el gran paso a dar e imitar el desarrollo de las grandes ciudades y puertos del mundo. De tal manera que puedo afirmar que no existe ni existirá megapuerto en el mundo, los grandes hubs sin megacarga. Y nuestra visión tiene que ir a conseguir la carga. Tanto los commodities desde los mismos centros de producción o esos commodities traerlos a los grandes parques industriales, a las zonas económicas especiales y darles valor agregado para satisfacer, dar un desarrollo equilibrado a las macroregiones y al Perú. De allí es la importancia de desarrollar las zonas económicas especiales, los puertos secos, las zonas de actividad logística, etc. ¿Cómo fortalecer el desarrollo económico, político, comercial e industrial de Perú-Bolivia? Justamente para promover este gran eje industrial y comercial entre Hilo y el puerto de Santos. Recordemos que tenemos esa gran idea, que me parece muy simpática, del corredor bioceánico y Los Santos mediante un eje ferroviario. Pero ¿quién va a pagar el tren? Por eso la importancia de estos temas, de los puertos secos, la zona de actividad logística, etcétera, etcétera, que son los que van a alimentar, van a llenar los vagones de este tren y van a permitir que este tren sea totalmente económico y va a animar tanto a los transportistas de Brasil, del puerto de Santos y del mundo a complementar este gran corredor. De tal manera que la gran propuesta es justamente un puerto seco, la creación de un puerto seco macroregional en la macroregión sur que permita concentrar cargas de toda esta macroregión y distribuirlas tanto al puerto de Matarani, Hilo. Igual, una zona económica especial, un gran parque industrial en el lago Titicaca que permita la función industrial tanto de Bolivia y del Perú para consolidar este corredor. Se tiene que estrechar las relaciones sociopolíticas, económicas, comerciales e industriales con Bolivia y promover una visión integradora bajo una motivación, que es la motivación económica, que es la que da satisfacción a los pueblos. De tal manera que este puerto se debe motivar a la creación de un gran puerto seco en Bolivia, en Santa Cruz o en Sucre, en esas zonas de mayor producción, y en el norte, en el departamento de Cobija, limítrofe con la región de Madre de Dios y el estado de Acre, en Brasil, para consolidar este gran puerto seco que pueda alimentar de carga al puerto del Callao y o al puerto de Matarani o Hilo. Avance, mi amor, que me dijeron a las 6. De tal manera que esta zona económica especial en Bolivia debe estar limitar con el estado de Mato Grosso y
Mato Grosso Sur, que permite una zona económica especial en la macroregión sur entre Arequipa y Tacna. Esto permitirá consolidar un corredor económico ferroviario desde el puerto de Santos hasta el puerto de Hilo y el puerto de Matarani, con una distancia de 3.755 kilómetros. Puerto de Santos, un puerto seco en Puerto Suárez, Bolivia, una zona económica especial, perdón, en Puerto Suárez, un puerto seco en Bolivia, una zona económica especial en el lago Titicaca, un puerto seco en la macroregión sur y hasta llegar a la zona económica especial donde están ubicados los puertos de Matarani e Hilo. Esto consolidará la riqueza de la macroregión sur y motivará esta construcción ferroviaria. Si este mismo paso debe continuarlo Bolivia y Brasil. Así quedará integrado este gran corredor Santos hasta los puertos del Pacífico en el Perú. Recordemos que Chile tiene sus justas ambiciones de salir también al Atlántico hacia el puerto de Mejillones y que no necesita una distancia de 3.755 kilómetros, sino de 3.314, por lo cual su intención es utilizar a Paraguay el puerto Murino hasta Mejillones. Por eso es la necesidad de hacer corredores totalmente económicos, eficientes, competentes y competitivos que permitan la inversión y que los ojos del mundo estén puestos en el Perú como un gran polo de desarrollo comercial en esta parte de la región. ¿Qué debe hacer el Perú y Bolivia para impulsar su comercio e industria? Hacer eficiente la cadena logística internacional. Y hacer eficiente la cadena logística internacional pasa por dos pasos iniciales. Punto número uno, la mejora de las vías de comunicación y la disminución de los costos logísticos, tanto en transportuarios, en fletes marítimos y en fletes terrestres. Aparte de ello, tenemos que perfeccionar e impulsar todos los regímenes facilitadores del comercio exterior, a la vez fortalecer las zonas económicas especiales, promocionar y perfeccionar este desarrollo de las zonas económicas especiales como centros industriales de alta tecnología con valor agregado, ¿no?, de distribución logística y producción de bienes y servicios de alto valor agregado. Eso es lo que consolidará a los puertos. Como ejemplo, ya hemos mencionado esos tres puertos principales del mundo. Y como otro ejemplo les puedo decir que el gran crecimiento de los puertos y de la industria comenzó a finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando se unió la línea férrea desde el oeste, desde California hacia el este, hacia Nueva York, Baltimore, Filadelfia, que fueron convertidos en los grandes puertos del mundo y focos industriales que hoy han perdido totalmente competencia por no insertarse en la visión de desarrollo portuario e industrial del mundo. Y puedo decirles, así como Nueva York fue uno de los principales puertos del mundo, hoy maneja solamente 4 millones de contenedores frente a los 15 millones que maneja Los Ángeles, comerciando con el Asia. Porque hasta antes que se abriera el canal de Panamá y después de un tiempo más, gran parte del comercio se realizaba con Europa y no con el Asia. Pero esa historia hoy cambió, por lo tanto nuestra visión debe estar concentrada en el comercio del Asia. Este desarrollo portuario, esta integración permitirá unir al Callao, al puerto de Hilo, con Portobelo y Ñapari. Recordemos que tenemos el eje Orinoco, que une la Amazonía con Venezuela hasta el río Paraná,
y el río La Plata, que da al Atlántico, que desde Manaos es interconectado por el río Madeira, interconectado a Puerto Suárez, y toda esa riqueza de la Amazonía puede ser captada por los puertos del Perú, siempre y cuando tengamos o seamos competentes y competitivos en el mercado. De esta manera, que unir los mercados internacionales significa no las distancias físicas, sino las distancias económicas. Y hoy cada vez el mundo se acerca muchísimo más. Los transportes cada vez son mucho más rápidos. Tenemos aviones cada vez mucho más rápidos, buques con mayor cantidad de carga, mayores velocidades que conectarán el mundo. Tenemos que hacer las cosas fáciles, tenemos que tratar de hacer disminuir los costos en transporte marítimo, en eficiencia portuaria y en la consolidación de vías de comunicación desde los centros de producción para que los costos finales de nuestros productos al comercio exterior sean más baratos. Dicho esto, y con la visión de desarrollo de los principales puertos del mundo, tengo esta propuesta para el puerto del Callao, que está amarrado a un anunciado desastre que puede suceder en las costas del Perú, como es el tsunami. Acá. Excelente exposición, señor Reaño. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicitaciones, capitán. Gracias. El costado. Papá, mira. Ah, sí, sí. Mira. ¿Dónde está el otro? Mira ahí. Qué cancheros. Costa central del Perú nos hace mirar hacia el Callao, lugar donde sería el epicentro de un fuerte movimiento de terremotos, con epicentro en el mar, son seguidos de tsunamis. En nuestro caso, las olas superarían los 8 metros de altura. Después de un gran sismo, siempre viene un tsunami. Y todas las simulaciones numéricas que se han hecho nos permiten saber de que el tsunami que podría ocurrir, por lo menos debe generar las temperaturas climáticas. Tomando en consideración el amenazado tsunami con tipos físicos del Perú y de Haití. Para llevar a todo este proyecto necesitamos modernizar la costa de Perú. ¿Podría hacerle una pregunta, señor Reaño? Sí, después. Ok, gracias. Proponemos la reubicación de la base naval para ganar y asignar esta área al desarrollo del Callao, ya que los guiones asignó 4.500 hectáreas. ¿Cómo se pone el neutro? Y esta área debe ser ocupada por la zona de actividad logística, donde los operadores portuarios, por estar más cerca del puerto, disminuirán sus costos y harán del puerto de Callao el ¿Qué pasó? Ya no escucho. ¿Se ha parado, creo? ¿Se ha parado?
¿Hay algún problema con la parte técnica? No hay audio. Sí, se ve la imagen, pero no se escucha. Así es. Si podría activar su micrófono, señor Reaño. Ya, ok. Ok. Lo escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, lo escuchamos claro. Y en sus playas, con nuevas marinas, clubes deportivos, irá a sus ríos y en sus ríos proponemos la construcción de un túnel que vaya por todos sus ríos, cruza el centro de Lima, los olivos con Tequila y lleguen hasta Ventanilla. Creemos que descongestionará el tránsito en aproximadamente 80%. Esta costanera la uniremos a la Panamericana Sur, donde se construirá un centro tercer industrial. Este megaproyecto creemos que protegerá al puerto de Callao, haciendo el puerto más seguro y competitivo de la región, que protegerá a los ciudadanos como Lima y el Callao. ¿Dónde fue? ¿Marco está rojito? Para salir, pues no para entrar a las preguntas. Lo estamos escuchando, señor Reaño. Bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. Sí, señor. Sí, señor Reaño. Bueno, quisiera hacerle una pregunta con respecto a lo que es puertos secos. Si nos podría explicar un poquito qué es un puerto seco, en qué consiste, ¿no? Me imagino que es donde se acoplan todos los containers, pero no sé poco sobre este tema y quisiera que un poco nos ilustre, ¿no? Netamente, ¿qué es un puerto seco? Con el mayor gusto. Puertos secos son puertos, zonas terrestres que pueden estar tanto cerca del puerto